cultura y tentaciones. Como le adelantábamos al principio de este espacio, tenemos a nuestro colaborador Salvador Kiautlatzolin para hablar de un tema muy interesante que justamente ayer se estrenó una película bastante interesante de un mexicano que es Guillermo del Toro para hablar de Titanes del Pacífico, ¿verdad? Titanes del Pacífico. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas tardes. Muy bien, aquí hablando de esta película que en inglés se titula Pacific Rim. Oye, he estado viendo los avances, he estado viendo ya la película y una película espectacular. Es una película espectacular y yo creo que es muy trascendente para mi generación, que es una generación de niños que cuando veíamos la tele allá en la primer lustro de los años 70, lo que veíamos eran unas series maravillosas que se llamaban Ultraman, Ultra Seven, Capitán Ultra, Goldar. Y precisamente todas estas series de televisión es de donde abreva Guillermo del Toro para realizar esta cinta Titanes del Pacífico. Muchos efectos es lo que pude ver y lo decía espectacular porque justamente sí se ve espectacular la película. La verdad la referencia histórica yo no la conocía del todo, pero bueno, lo que a mí me llamó muchísimo la atención fue sin lugar a dudas el recurso con lo cual está hecho, ¿no? Dirigido. Mira, vamos a ser sinceros, yo conozco la obra de Guillermo del Toro desde el principio. Tuve la oportunidad de ser el primer reportero que lo entrevistó cuando él lanzó Cronos hace 20 años prácticamente, entonces conozco su carrera del derecho y al revés. No es su mejor película en cuanto a originalidad. La película no tiene nada de originalidad, todo lo que vas a ver en la cinta, Guillermo del Toro ya lo había visto en otras películas. El guión, digamos que saca de diferentes cintas soluciones argumentales y demás para realizar lo que es la trama, pero lo que sí te garantizo es que nunca habías visto en la pantalla unos monstruos tan espectaculares, unos robots tan espectaculares. Eso es lo que logra Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, toda esa magia que vimos como niños en los años 70 en estas series de televisión que se hacían con una maqueta y con un señor vestido de un traje de hule, ahora él lo logra, pero con la magia de la infografía, de la cuestión de la computadora, y la verdad la cinta sí se ve espectacular en este sentido. Oye, espectacular. Y de los robots, ¿por qué mezcla tanta onda esto del robot? ¿Es para llamar más la atención? No, esto es claramente un referente que hace Guillermo del Toro a la serie de televisión que él vio cuando era niño. Él afirma que la primera vez que vio un robot gigante fue en un programa que se llamaba El Hombre de Acero, así le pusieron en México, si no mal no recuerdo. Se llamaba Gigantor el robot. Eran en caricaturas, era un robot que un niño controlaba con su cajita, era japonesa. Entonces, estos robots gigantes que salen en la película, llamados Jaggers en Titanes del Pacífico, vienen de esta tradición de estos mechas. En Japón, el género de los robots gigantes se llama mecha, y el género de los monstruos gigantes es kaiju. La combinación de kaiju y mecha es lo que hizo grande al cine japonés, en los cuales Godzilla se enfrentaba efectivamente al terror de Mechagodzilla, se llamaba el robot que era como Godzilla, se enfrentaba a Jet Jaguar, y Ultraman, por su parte, se enfrentaba a monstruos y demás en las series de televisión. Entonces todo esto lo retoma Guillermo del Toro. Y además las caricaturas que viste, ¿no? Mazinger, etcétera. Oye, ¿no es arriesgada un tanto la apuesta de Guillermo del Toro al estrenarlo justamente pues en plenas vacaciones, pero para niños? Porque digo, la película es llamativa sin lugar a dudas, pero no creo que sea dirigida para los más pequeñitos, no creo que compita con Monsters University o mi villano favorito. Mira, aquí hay una movida que es muy interesante y es lo siguiente. El verano es una época que tú debes de aprovechar netamente, por eso los estudios se apresuran a sacar sus estrenos. Las fechas que tú tienes del verano ya las tienes apartadas como 2 o 3 años antes. Entonces, cuando tú me dices, bueno, ¿qué no es arriesgado? Pues es arriesgado, pero ya estaba planteado así desde un inicio, de que se iban a estrenar así las cintas. Claro, está la decisión por parte de los estudios de poder cambiar su fecha. La gran mayoría no lo hacen y eso nos lleva a fracasos como el reciente fracaso en Estados Unidos, que es, yo creo que el fracaso del año, y sería bueno recordarlo en este espacio, del Llanero Solitario. El Llanero Solitario se acaba de convertir en el fracaso taquillero del 2013 y es precisamente por eso que tú mencionabas, por el error de estrenarlo en verano. La estrenan el mismo día que mi villano favorito la hace pedazos y pues la convierte ya indudablemente ya en
en un gran descalabro para la casa Disney. Oye, pero el fracaso no por mala, sino simplemente por En taquilla. Estamos hablando de taquilla, pero es que aquí te toma en cuenta un factor. El Llanero Solitario costó $250 millones, que es el presupuesto más alto que yo recuerde para un western. Los westerns, las películas de vaqueros deben ser baratas. Ese es parte del espíritu que siempre han tenido. Históricamente solo en los años 50 se hicieron westerns caros, pero en el resto de la historia de este subgénero cinematográfico han sido baratas. Incluso los italianos demostraron que se pueden hacer grandes westerns con muy poco dinero. ¿Qué pasa? Que Disney apuesta por un western muy caro y lo estrena el mismo día que se estrena Mi Villano Favorito 2. Y no toman en cuenta que quienes deciden finalmente qué película se va a ver el fin de semana son los niños. Ahora, este mismo factor que yo te estoy diciendo va a beneficiar a Guillermo del Toro con Titanes del Pacífico. Porque ahora que se estrena, los niños ya vieron la semana anterior Mi Villano Favorito, ya vieron Monster Inc. y entonces quieren ver algo nuevo. Y van a decir, quiero ver Titanes del Pacífico. Una película en $185 millones fue el presupuesto que tuvo Guillermo del Toro, de los cuales escuchaba una anécdota interesante. Él regresó dinero a los productores, $900,000. Me comentabas que, bueno, no es muy común que suceda, ¿verdad? No es común que se regrese dinero. Mucha gente puede decir, ay, $900,000 que son para un presupuesto de 30, 40, 50, 180, $200 millones. Pues sí es importante porque significa que se trabajó con eficiencia. Acuérdate tú cómo se hace el cine. El cine se hace con un calendario. Y cuando tú cumples perfectamente bien con tu calendario, es cuando puedes tener esto. Es exactamente lo que le pasó al contrario al Llanero Solitario. El Llanero Solitario no cumplió con su calendario y se fue a un presupuesto exorbitante y eso hizo que ahora sea el fracaso del año. En Estados Unidos ya se estrenó El Llanero Solitario. Sí, ya se estrenó El Llanero Solitario. ¿Hace cuánto tiempo más? Hace el 4 de julio. Hace 2 semanas. La semana pasada. La semana pasada se estrenó. Y Monsters University, algo que me llamó la atención fue que el estreno en México y en Estados Unidos fue simultáneo. Es que en México ya los estrenos son prácticamente simultáneos en Estados Unidos. Antes, en eso también es otro fenómeno. Antes sí, efectivamente, íbamos muy retrasados respecto a Estados Unidos. En los años 60 incluso íbamos retrasados en cuestión de 4, 5, 6 años. Wow. Del estreno de Estados Unidos al de México. Pero es que en los años 60 no existía el blockbuster. El blockbuster se inventa en los años 70, que son estrenos en gran escala, primero en los Estados Unidos, luego llegaban a México y se fue acortando cada vez más el tiempo. Primero llegaban un año después, luego 6 meses después y ahora son simultáneos. Y no solo eso, ahora en México tenemos el orgullo de decir que como es una plaza muy importante para el cine, muy importante, tenemos películas que se estrenan antes que en los Estados Unidos. Iron Man 3 se estrenó en México antes que en Estados Unidos. Otras películas, por ejemplo, todas las películas de Rowan Atkinson, de Mr. Bean, se estrenan en México antes que en Estados Unidos. Y cuando estoy diciendo Iron Man, es una semana antes. X-Men, una semana antes. Pero, por ejemplo, las de Rowan Atkinson se estrenan hasta 6 meses antes en México. Se prueban aquí y ya después se estrenan en Estados Unidos. O sea, estamos siendo un referente, sin lugar a dudas, para el cine. ¿Recomiendas totalmente este estreno? Por supuesto. Mira, tengo el orgullo de decir que soy amigo de Guillermo del Toro. Creo que es su película técnicamente más sorprendente. Como dije, o sea, también conociendo bien al gordo, es su película menos original en cuanto a trama. Te digo, todo ya lo has visto en otras películas. Yo creo que lo hizo así adrede, ¿eh? Yo creo que no metió nada original para que el cinéfilo, el que gusta esto, dijera, ah, qué padre, esto lo sacó de tal chinda y esto de tal otra y demás. Para que te sintieras entusiasmado de ver cómo manejaba con tu recuerdo, cómo él jugaba con tu recuerdo. Eso es importante. O sea, un referente. Este estreno de este viernes, ¿algún otro estreno no hay para...? Bueno, pues ahorita ya está El Llanero Solitario en salas. Este viernes no está El Llanero Solitario. La semana que sigue vamos a ver El Llanero Solitario. Pero creo que ahorita lo que tienen que ver es Mi Villano Favorito 2, por supuesto, que está muy divertida para niños. Pero no se debe haber llamado Mi Villano Favorito, ¿no? Ahí yo discrepo. ¿No era villano ya en esta segunda parte? No, pero es también una marca registrada que tienes que respetar. Y el título en México fue muy ingenioso, ¿eh? Mi Villano Favorito hizo que mucha gente la fuera a ver. No, fue interesante, no nos debemos de perder para este verano. Mi villano favorito, Titanes del Pacífico, Monsters, son las películas que están ahorita en cartelera
y que pueden llevar a sus niños a ver sin ningún problema. Son comerciales, son palomeras y son cintas para el verano. ¿La de la Guerra Mundial Z esa todavía o ya? Todavía está en algunas salas. ¿Y la recomiendas? ¿La recomendaste en su La recomendé en su momento bajo el tenor que te dije, ¿no? O sea, si leíste el libro, no te va a gustar para nada la película. Ya la vi 2 veces, de hecho hoy precisamente la volví a ver y considero que técnicamente sí tiene grandes aciertos. Cuando la ves por primera vez la disfrutas como espectador. Ya la vi como segunda vez con un ojo muy crítico y sí hay que reconocer que Mark Foster, el director, hizo un gran trabajo de cámara, ¿eh? O sea, el trabajo que hizo con la cámara, sobre todo para retratar los efectos especiales, es muy meritorio, ¿eh? O sea, ahí tienen estos estrenos. Vaya hoy al cine si puede acudir, por supuesto, a ver Titanes del Pacífico, esta película de Guillermo del Toro. Monsters University, que también ya la vi, extraordinaria película, ¿no? Yo la llamaría así. Un poquito, a mi gusto. Está buena, un poquito menos que la primera, pero está muy buena. Sí, un poquito. Sí, está padre. Bueno, ahí vaya a verla, mándenos sus Twitter, sus comentarios. Y si quieren ver algo indudablemente nada comercial, pero que está buenísimo, vayan a ver un documental que se llama Buscando a Sugarman. ¿Dónde lo pueden? Un documental que está en los cines, ganó el Oscar y es de las películas documentales que te dejan con una sonrisa y de buen humor. Pues, busquen su cartelera ahí a través del internet o de las páginas de los periódicos. Salvador, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Tarde. Vamos a una pausa y regresamos, por supuesto, aquí al programa Claudia Arellano contigo. ¡Yo!